Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por todo lo que se ha hecho. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá para alabarte, para honrar tu nombre, Señor, a través de la alabanza, Señor, exaltarte, sentir tu presencia, Señor, a través de la alabanza y la adoración. Ahora te pedimos que hables a nuestras vidas esta palabra que tú tienes, Señor, para nosotros. A ti te ha placido, Señor, que seamos los que estamos congregados hoy para que escuchemos lo que tú tienes que decir, Señor, a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Quita todo aquello que estorba, todo aquello que quiera robar la bendición y quiera interrumpir, Señor. Que nuestra atención esté enfocada en tu palabra esta tarde. Gracias, Señor, a ti. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Esta tarde queremos hablar sobre un panorama de los acontecimientos que están sucediendo hoy, actualmente en el mundo. Y que usted pueda ver a través de la Biblia lo que se aproxima, las cosas que son, que están por acontecer. Amados, la Biblia es clara en decirnos de que los tiempos postreros son peligrosos. La verdad que todos los tiempos fuera de Cristo son peligrosos, pero más peligrosos los tiempos postreros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la Biblia alerta sobre los tiempos postreros como peligrosos? Porque cuando usted lee conmigo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, usted se da cuenta que hay algo que va a suceder como una señal más de la venida del Señor. Cuando hablamos de las señales en Mateo 24, a través de la historia hemos podido ver señales, como por ejemplo guerras, rumores de guerra, pestilencias, hambruna y todo tipo de estas señales y desastres de la naturaleza. Pero para que sea una señal, como una señal del Señor, estas señales se van, de una manera más seguida, como un acontecimiento más seguido. Por ejemplo, guerras, todos los tiempos, a través de la historia ha habido guerras. Rumores de guerra, todo el tiempo lo ha habido. Pestilencias, todo el tiempo lo ha habido. Pero cuando hemos visto este año 2020 ha sido un señal de puras señales proféticas. Desde señales en los cielos, hasta en la tierra y hasta en lo que es en todos los sentidos. Hemos podido ver las señales cumplirse frente a nuestros ojos. Los cielos pintados como que fueran de fuego, con los incendios masivos que han sucedido. La gente fuera de control en cuanto a en los saqueos y protestas que hemos visto en nuestros tiempos. Vivimos un tiempo, iglesia, muy diferente a los tiempos de antes. Muy diferente a la era de los 80s y 90s. Las señales del Señor con más intensidad se van presentando frente a nosotros. Más desastres de naturaleza. Creo que este es el año que más hemos visto desastres de naturaleza. Este es el año que toda la humanidad, no solo una nación, sino el mundo entero, está siendo asolado por una enfermedad, por una pandemia. Muchos para el jueves, la cena de acción de gracias, no la van a pasar de la manera que muchos de nosotros la podemos pasar, con nuestras familias. Muchas personas para este jueves
van a estar tristes porque han perdido un familiar este año debido a esta pandemia. Entonces estamos viendo que este año ha sido un año decisivo, un año en el cual las señales del Señor se vienen cumpliendo más y más. Pero hay una señal que se debe de ver y más todavía. Y esa es la señal que describe 2 Tesalonicenses. Léalo conmigo nuevamente. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida del Señor, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Lo que es? ¿El qué? ¿Cuál venida? El arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, note esto, pero con respecto a la venida del Señor, os rogamos, hermanos, note, os rogamos, es decir, como que estamos implorando, por favor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Note, en otras palabras, no que nadie le haga cambiar su manera de pensar si su fe está en Cristo. Si su fe está en el Señor Jesús y su fe tiene usted lo que es la convicción de lo que es la verdadera fe en Cristo, que no se deje mover fácilmente de cualquier modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, note, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que estamos viendo más en estos tiempos? 1, la apostasía, y 2, las falsas profecías. ¿Hay amén o no hay amén? Porque la profecía, lo que mencionábamos el domingo pasado, el hombre está tan interesado de querer saber, ¿y qué me prepara el destino? ¿Qué me va a pasar después? Y por esa razón muchas personas se dejan llevar por los charlatanes que aparecen en las televisiones, de decir: yo soy el maestro fulano de tal, llámame, te voy a leer las cartas, te voy a decir si tu marido te está engañando y hasta con quién te va a engañar, y te voy a decir si te han hecho un amarre o lo que sea. ¿No es eso lo que se ve en las televisiones? Y engañan a las personas, se dicen que nosotros creemos en Dios, todavía se hacen pasar como que creen en Dios. Porque el ser humano está tan interesado en saber qué es lo que me va a pasar a mí. Yo quiero saber qué es lo que me va a pasar a mí. Y no tanto es lo que quiero saber qué me va a pasar a mí. Yo quiero saber lo bueno que me va a pasar a mí. Ese es el pensamiento del ser humano. El pensamiento del ser humano es que busca por eso fácilmente la gente cae muy rápido en las falsas iglesias o iglesias que predican un falso evangelio de prosperidad. Porque aunque predican prosperidad financiera, el único que prospera, ¿quién es? No, en cuanto a estos ministerios falsos, el falso apóstol o falso predicador. Cuando vemos nuevamente en la Biblia, cuando dice Jesús se hace identificar como el buen pastor, y también y pone en lado los ladrones, los asalariados, aquellos que predican por dinero, que solamente su enfoque es buscar el dinero en las personas. No le preocupa su alma, no le preocupa si va progresando espiritualmente, lo único que les preocupa es cuánto tiene para dar. Y cuando ya no da, se olvidan de esa persona. Sí, así son los falsos ministerios. ¿Por qué decimos falsos ministerios? Porque no están para servir, es que ellos quieren que les sirvan mejor. La Biblia nos enseña entonces que como el hombre en su naturaleza quiere saber qué es lo bueno que me está preparado a mí, por eso fácilmente caen en estos ministerios charlatanes. Oh, te voy a revelar una profecía del Señor, te van a regalar un terreno. Oh, sí, pero si das no sé cuántos dólares, ¿acaso nosotros podemos sobornar a Dios?
¿Acaso podemos comprar el favor de Dios? No se puede. Pues Él ciertamente es el dueño del oro y de la plata, y Él bendice a cada quien como Él quiere. Pero para bendecirnos también Él prueba nuestra fidelidad. Y a veces nosotros, iglesia, con lo poquito que tenemos, cuesta a veces bendecir la obra del Señor. Y quisiéramos tener millones. Y si tuviéramos millones, menos diéramos todavía. Sí, es la verdad. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y en lo poco a veces no le somos fiel. ¿Hay amén o no hay amén? Pero sigamos adelante. Versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿cómo? Sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Sabe lo que significa la palabra apostasía? Apostasis. La palabra apostasis viene del griego, que significa abandonar la fe o apartarse de la fe. Es decir, que para el que haya abandonado la fe es porque un día estuvo en la fe, un día conoció la fe. Y para haber conocido la fe, y pues después, ¿qué sucede? Se apartó o abandonó la fe. Es decir, que alguien que abandona la fe es porque ya ha estado en la fe y ha conocido la verdadera fe cristiana. De allí viene la palabra apostasía. Entonces, apostasía no es solamente un falso predicador o un falso apóstol. Un apóstata también viene a ser alguien que una vez estuvo en la iglesia y después se salió de la iglesia. Eso es apóstata. Nuestra manera de pensar muchas veces es un falso predicador o un apostolobo, como dicen algunos. Pero es toda persona que un día estuvo en el evangelio y después se apartó del evangelio, ya sea para seguir otro evangelio o simplemente para volver al mundo. La Biblia le llama un apóstata, alguien que abandonó la fe. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo tanto, por un tiempo pudimos ver mucho seguimiento de estos falsos predicadores, pero ahora hemos visto también personas que empiezan a abandonar la fe cristiana. Se acomodaron simplemente. Y llegó esta pandemia que en lugar de hacernos buscar de Dios, se acomodaron más y a poner pretextos y excusas. No, pues ya no voy a la iglesia. Una de las cosas que debemos de entender es esto. Cuando nosotros venimos y por un tiempo cerramos este local, era para, como sugerencia, nosotros poder ayudar, incluso en nuestra propia manera de detener lo que era el alto, contagio que estaba sucediendo. Pero viene un momento donde ya no va a ser sugerencia, sino que se va a querer obligar. Allí es muy diferente. Cuando se quiere obligar a la iglesia a cerrar, la iglesia entonces se tiene que tomar una definición o una decisión. O seguimos mejor a Dios o hacemos caso a los hombres. Ahí es la fe. Ahora la fe es puesta a prueba. Antes era sugerencia, no era obligatorio. En sugerencia podemos trabajar. En obligación ya no se puede. Cuando es obligación se quiere controlar. Llegó un momento aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, donde una alcaldesa era lesbiana y quería poner como ley que todos los predicadores, todos los pastores, entregáramos nuestros sermones a la alcaldía para que los revisaran y vieran que si nuestro mensaje hablaba en contra de la homosexualidad, ellos lo iban a prohibir. ¿Cuántos recuerdan cuando eso sucedió? Sí, muy pocos lo recuerdan, pero sucedió. Y tuvo que irse a la corte eso, porque estaba en contra de lo que es la libertad de expresión. ¿Sabe por qué? Hay una de las cosas que usted y yo vamos a ir viendo hoy. Le mencionaba, quiero que vea un panorama de lo que está sucediendo hoy. Porque si usted ve lo que dicen los noticieros mentirosos, usted va a ser doctrinado por pura mentira. Usted solamente está escuchando lo que están diciendo ellos, que quieren que usted piense. Los noticieros están hechos, hermanos, no para informarle ahora con la verdad,
sino para la manera de controlarle a usted cómo va a pensar y cómo va a decidir. Así como trabajan los noticieros. ¿Y acaso esos mismos noticieros no son los que van a poner al anticristo también cuando venga en la tierra y exaltarlo? Claro que sí. Esta pandemia y esta situación nos ha enseñado dos cosas. Uno, que los tiempos que vivimos son peligrosos. Y nuevamente versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se refiere aquí? Al anticristo. El cual se opone, aquí es donde quiero que ponga atención, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, cuando el anticristo venga, usted sabe muy bien, una verdad que todos queremos ignorar a veces, y es que cuando el Señor venga por su iglesia, no todos se van a ir. Es una verdad. No todos se van a ir. ¿Por qué razón? Porque si usted no está seguro de su alma, su salvación en Cristo hoy, entonces no tiene seguridad de que usted se va con el Señor. ¿Y sabe qué? Como no todos se van a ir, sí, porque tiene que tener certeza hasta en su corazón y convicción en su corazón, pero habrán unos que hayan quedado, que cuando vean en los noticieros este hombre que se levante, no automáticamente los noticieros lo van a llamar el anticristo. Lo que yo quiero que usted vea es que como muchas personas hoy han hecho de lo que son los partidos políticos una secta, incluyendo con Donald Trump. Hay una secta también de Donald Trump. El hombre no es perfecto, ningún hombre lo es. Pero hay unos que lo idolatran demasiado, seguidores que lo idolatran demasiado. ¿Ha cumplido plan profético? Claro que lo ha hecho. Y es que Dios, hermanos, puede usar a quien quiera como Él quiere. Y usted y yo debemos de orar por los que están en eminencia, ya sea cualquiera que sea el presidente. Pero su oración, ¿sabe cómo debe de ser? Señor, que se haga tu voluntad. Señor, guarda tu iglesia de las políticas que vengan de fulano de tal que está en el gobierno. Toca su corazón para que también él se arrepienta. Esa debe de ser su oración para los que están en eminencia. Porque incluyendo Donald Trump también necesita de Jesús. El que está como ahora como electo, sabe que todavía no es electo. Es solamente un pronóstico de que es electo, que es Joe Biden. Oficialmente no se vuelve electo hasta el 14 de diciembre, cuando se presenta lo que es el colegio electoral al Congreso. Una de las cosas que yo quiero que entienda, por eso mencionaba, no estamos transmitiendo esto, el poder político del gobierno en esta nación, el presidente, mucha gente piensa que es como un rey, que él puede hacer lo que él quiera. Él no puede. Tiene solamente el 33% de poder. ¿Quién más tiene el otro 33% de poder? Pero el Congreso. El Congreso tiene el otro 33% de poder. ¿Y quién tiene el otro 33% de poder? La Corte Suprema. Entonces, el gobierno en sí, cuando hablamos de gobierno, por eso usted escuchará muchas veces que dicen el gobierno de Donald Trump o el gobierno de Joe Biden. Pero cuando se habla de gobierno en total, se está hablando de poder ejecutivo, que es presidencial, legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que es la Corte Suprema. Estos tres forman lo que es completamente un gobierno. El rey es muy diferente. El rey ordena, decreta y se hace. El presidente no puede hacerlo. Mucha gente ve a los presidentes como que si fuesen reyes. No se puede. Por eso se necesita lo que es el Congreso. El Congreso, el presidente, por ejemplo, los que quieran sacar clase de ciudadanía le van a preguntar esta pregunta. ¿Quién puede declarar guerra ante una nación? ¿Sabía usted que no es el presidente el que declara una guerra? ¿Quién es? El Congreso. El Congreso es el que tiene que declarar guerra contra otra nación. Por eso le digo,
Todo esto en cuanto a gobierno es muy interesante cuando nosotros lo podemos ver. ¿Por qué? Hay una cosa muy interesante que la Biblia nos enseña. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 12. Y después venimos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Les diré una cosa. En Efesios capítulo 6, versículo 12 es un versículo que muchos lo hemos leído, pero ahora usted va a entender algo. El apóstol Pablo en Efesios 6, 12, perdón, Efesios 6, 12, el apóstol Pablo nos da una descripción de nuestra lucha que tenemos. Dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades y contra ese tercero, es muy importante que usted lo note, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otras palabras, hay un mal espíritu que yo quiero que subraye esta parte y lo entienda proféticamente. Hay un mal espíritu que está hoy sobre Estados Unidos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sabe que la Biblia habla de espíritus? Por ejemplo, cuando usted va al libro de Daniel, capítulo 10 en especial, la Biblia hace referencia a que Daniel estuvo orando por un espacio de 21 días, orando y ayunando, 3 semanas, pero que no había recibido respuesta de Dios sino hasta el final, y que después aparece el ángel. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Desde el primer día que clamaste, tu oración llegó al cielo, pero ¿quién se opuso? El príncipe de Persia. ¿Qué significaba el príncipe de Persia? No estaba hablando directamente sobre lo que era el príncipe que estaba gobernando, sino lo que está haciendo es una referencia a lo que era el espíritu que estaba sobre el gobernador, el espíritu del príncipe de Persia, un mal espíritu. Y cuando usted ve a través de la Biblia, estos espíritus se van presentando de esta manera. Por ejemplo, en Efesios 6:12 habla contra los gobernadores, es decir, contra gobiernos de las tinieblas de este siglo, que hay malos espíritus influyendo en los gobiernos de los países actuales, porque su tiempo está llegando. ¿Por qué? Hay alguien que están deseando levantar, pero que antes que se levante, ¿qué va a suceder con la iglesia? La iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde está nuestro Señor. Dale un aplauso al Señor. Entonces, por eso usted puede ver el espíritu de gobernantes de tinieblas que se encuentra sobre esta nación. Por eso, en cuanto a lo que están sucediendo hoy, las elecciones, hoy usted tal vez ya está cansado de tanto ver en los noticieros de que unos dicen hubo fraude, otros dicen no hubo fraude, no hay evidencia de fraude. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que usted y yo debemos de entender es esto. En cuanto a política, hablando de política, gobierno republicano, le había dicho una vez, en breve resumen, significa gobierno, ya se lo olvidó, ¿verdad? Gobierno pequeño. Significa de que el gobierno no puede, el gobierno pequeño no interfiere mucho en su vida. No le dicta qué hacer usted con su vida. El Partido Republicano es lo que viene y representa un gobierno pequeño. Por eso en cuanto a la pandemia, cuando iniciaba la pandemia, usted vio que se tardó mucho en decir si iban a cerrar los estados, las ciudades o los estados o incluso las iglesias. Las iglesias se sugirió cerrar, ninguna iglesia se le obligó a cerrar.
todas se les sugirió cerrar. Pero gobierno grande, que significa lo que es el Partido Demócrata, gobierno grande significa nosotros tomamos control sobre ti. Nosotros te decimos qué vas a pensar y nosotros te vamos a decir cómo vas a vivir. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que mucha gente cae siempre fácilmente en lo que es esta manera de pensar, la ideología, por ejemplo, comunista, en el cual pues todos podemos tener lo mismo. El problema es que si usted no trabaja, ¿cómo va a recibirlo? ¿Cómo va a alcanzar? ¿Cómo va a hacer progresar? ¿Cierto o no? Todos tenemos que trabajar para progresar. Entre usted más trabaja, más va a progresar. El que no trabaja no va a alcanzar nada. Pero ¿qué pasa? Las malas influencias que vienen y dictan es esto. Un gobierno grande puede ahora tener la decisión de decir, las iglesias se cierran porque se cierran. Ya no es sugerencia. ¿Qué sucede entonces? Hay un silencio. ¿Qué sucede entonces? Está yendo en contra de él la ley que se establece. Ahora, por eso le mencionaba antes. Antes era diferente cuando era sugerencia. Difícil es después cuando ya es mandatorio. Ya tiene que hacerse, es obligación de hacerse. Porque si no puede ser penalizado o hasta ser llevado a la prisión. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente, en Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados sois cuando por la causa de la justicia somos perseguidos. ¿Sabe lo que pasa? Lo que estamos viendo hoy, el panorama de lo que está a punto de suceder, es de que si las cosas no se van a poner bien, es más, van a ponerse peor. Y es profético, es bíblico. Porque las señales cada vez se van a ir cumpliendo. Y lamentablemente, la gente en lugar de acercarse a Dios, más se está alejando de Dios. La gente en lugar de buscar más de Dios, está alejándose de Dios. ¿Sabía usted de que en la Biblia aparece un caso muy interesante? Vaya conmigo nuevamente a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y mire esto. Para que usted vea lo que le estoy hablando, no es simplemente un punto de vista o mi opinión. Quiero hablarle lo que la Biblia dice. El propósito de la iglesia no es asustarle, sino alarmarle y que usted esté alerta. Que cada día que usted y yo vivamos debemos de darle gracias al Señor y ponernos más todavía en la mano de Dios. Versículo 4, ¿lo tiene todavía? 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y note, allí hay una misma referencia a Daniel 11:36. ¿Se acuerda que le mencionaba en cuanto a los gobiernos o los espíritus que tienen influencia sobre los gobiernos? Mire lo que sigue diciendo. ¿No os acordáis, versículo 5, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Note, a su debido tiempo. En el tiempo de Dios, el anticristo se va a manifestar en la tierra, no al tiempo de él. Pero hay algo que lo detiene. ¿Qué es eso que lo detiene? Bueno, uno es esto. Que el Espíritu Santo, cuando asciende del cielo, nace la iglesia. Y cuando la iglesia está aquí en la tierra predicando el evangelio y el Espíritu Santo se encuentra en la tierra, entonces el espíritu del anticristo, mejor dicho, el anticristo no puede surgir porque hay una iglesia que está predicando todavía y el Espíritu Santo que se encuentra en la iglesia no permite que él se levante todavía. Pero el Señor pronto viene por su iglesia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, ya nada lo va a detener. Es decir, si las cosas están mal hoy, ¿cómo va a estar después? Peor. Amén. Porque versículo 7, porque ya, note esto, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
aquí yo quiero que usted subraye esta parte, porque esto es muy importante. El misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad aquí significa anomia. La anomia es que significa en el griego, significa ilegal o transgresión o pecado. Entonces, aquí dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda, ¿cómo podemos explicar nosotros que cuando una persona afroamericana es muerta por las manos de un policía, la gente sale fuera de control y en lugar de ir a protestar por justicia, van a hacer injusticias, a quemar edificios de negocios de personas que cómo se han sacrificado para levantar esos edificios, esos negocios? O a quemar carros de personas que cómo les ha costado contener esos vehículos. O incluso a veces hasta matar a personas simple y sencillamente porque estaban dentro de esa instalación. ¿Tiene lógica eso? ¿Verdad que no? Por eso es un misterio. Por eso él dice el misterio de iniquidad, misterio de ese pecado, de esa transgresión, porque nadie puede comprenderlo, porque no tiene lógica, por más que le busquemos no se encuentra. Pero es porque el espíritu del anticristo está en acción, porque su tiempo se acerca, donde él se levanta y la iglesia es arrebatada de esta tierra. Por eso la Biblia dice que los tiempos posteros son peligrosos. Solo versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, nuevamente, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. Esto, versículo 9, subraya este también. Es bien interesante esto, porque todo esto es lo que estamos viendo hoy en nuestros tiempos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran, ¿qué dice? Poder y señales y, pero ¿qué más? Mentirosos. Note esto, con gran señal y prodigio mentirosos. Y con todo engaño, versículo 10, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 es un misterio. Porque todo esto del 9 al 12, mire lo que dice hoy. Por esto Dios, note esto es bien interesante. Por esto Dios les envía ¿qué? Detengámoslo por un momento. Dios enviando un poder engañoso. No nos ponemos a pensar en eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Si Dios es perfecto, Dios es puro. Está bueno el mensaje hoy, ¿verdad? Está interesante. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Esta palabra complacieron significa eudoqueo, que significa placer. Tuvieron placer en la mentira. Entonces lo que está sucediendo hoy es un panorama de lo que ya la Biblia está advirtiendo. Para poder entender esto de cómo es que Dios les envía un poder engañoso, es que usted puede ver nuevamente. Donald Trump dijo una gran verdad en cuanto a los noticieros, llamándoles falsas noticias, fake news. Y es cierto, porque los noticieros son fraudulentos. Lamentablemente ya no hay noticieros justos, pues todos buscan tomar la página principal o no importa. Si ellos pueden decir un error hoy y mañana, por ejemplo, ellos pueden decir no hay fraude y se muestra evidencias mañana, no lo sacan ni se corrigen entre ellos mismos. Y hay gente que va a seguir creyendo las mentiras de un lado o del otro. Créame cuando le decimos de esta manera, nosotros no estamos al lado ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Estamos al lado de la justicia de Dios.
nosotros no representamos ningún partido, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nuestra embajada o nuestra morada, mejor dicho, está en los cielos. Amén. Entonces, pero ¿por qué es importante todo esto? Cuando hoy estamos viendo de que el espíritu del anticristo se opone contra todo lo que es Dios y todo lo que es objeto de culto, es decir, contra la iglesia y contra lo que es la palabra de Dios. Una de las cosas que usted tal vez no sabía en cuanto a la manera que de los presidentes. El presidente, por ejemplo, le explicaba a mi esposa, el presidente, él no puede comer afuera. El presidente de los Estados Unidos, él tiene que comer comida que se le prepara especialmente en la Casa Blanca, y los que están cocinando, los cocineros, los chefs, tienen que estar cada momento, cada segundo. El servicio secreto pone sus ojos en todo lo que están preparando. ¿Por qué razón? Para que no lo vayan a envenenar. Ustedes tal vez a veces han visto la foto del presidente, ya sea Barack Obama o el mismo Donald Trump, que estén afuera y que estén comiendo afuera. Eso es mentira. Eso hacen solamente para una fotomontaje, o no fotomontaje, sino para una foto, solamente de publicidad. Ellos tienen prohibido comer comida afuera. La única comida que comen es la que se les prepara especialmente en la Casa Blanca. Y la única forma que fuera a comer algo de afuera es una pizza. Y esa tiene que pedírsela a alguien que llega a otra ciudad donde nadie sabe que va para el presidente, para después llevársela y dejar a él. Qué tremendo vivir de esa manera, ¿verdad? No puede comer lo que quiera. Usted y yo podemos comer los pollo con tajada o taquitos o lo que sea, o salpicón, qué rico. Y él tiene que comer lo que se le prepara en la Casa Blanca. Otra de las cosas, usted pone algo en las redes sociales en contra del presidente, ya sea cualquier presidente. Tal vez usted no sabe que el servicio secreto lo investiga a usted. Sí, usted ni cuenta se dio. Pero nosotros los que trabajamos en información y tecnología sabemos de esto, que es cierto. Su cuenta, aunque usted la ponga privada, no es privada. Ellos investigan quiénes son sus amigos, quiénes son sus familiares. Investigan si usted habló algo que pueda tener una consecuencia de gravedad al presidente. Y ¿sabe lo que hacen? Al final determinan, o este es un loco o es verdaderamente alguien que hay que tomarlo en serio. Y lo van a sacar de su casa. Usted puede pensar que vive en un país donde hay libertad. Es libertad condicional. Sí, es la verdad, así es la vida aquí. No más que todos estamos creyendo que hay libertad de expresión, podemos decir lo que sea. Cuando usted publica algo en contra de cualquier presidente, créame que están investigando todo su perfil, todos sus amigos, qué es lo que usted hace, qué horas de trabajo, sin que usted se dio cuenta. Así es la vida en este país. Mucha gente no sabe eso. Pero volviendo nuevamente a lo que es esto, el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que creyeron a la verdad. ¿Sabía usted que había un rey que era muy perverso y que no quería salir del poder? Y que Dios permitió que llegara el espíritu de mentira para que él creyera y al final de esa manera fuera quitado del poder. ¿Alguien sabe de qué rey hablo? Está interesante entonces hoy, ¿verdad? Qué bueno que venimos a aprender hoy a la iglesia. Segunda de Crónicas capítulo 18, vaya conmigo. Segunda de Crónicas 18, ¿lo tiene? Mira lo que dice la Biblia. Micaías profetiza la derrota de, ¿cómo se llamaba el rey? Acab. ¿Alguien ha escuchado de Acab? Ajá. Lea conmigo. Vamos a leer desde el versículo 9. En el versículo 9
Versículo 8, vamos a leer desde el 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, note los dos gobiernos, porque los que saben que en los gobiernos de Israel terminó dividiéndose en el norte y el sur. Entonces, pero miren, el rey de Israel, versículo 9, y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Esta es una ilustración antigua de la costumbre que tenían de celebrar la corte, en tomar de la forma que hacían las decisiones ellos. Versículo 10. Y Sedequías, hijo de Kenaana, que se había hecho, ¿qué? Cuernos de hierro. Y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por lo completo. ¿Qué decía Sedequías? Así ha dicho Jehová. Eso es tremendo, poder decir: así ha dicho Jehová. Y hay muchas personas que han perdido el temor a Dios, que unos dicen hasta Dios dice, y Dios ni siquiera ha hablado. Qué tremendo. Él dice: así ha dicho Jehová. Y se había puesto, ¿qué? Cuernos de hierro. Él era uno de los falsos profetas infieles, que se había puesto estos cuernos de hierro como para llamar un poco más la atención. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Qué tremendo, hermanos, el poder decir: así ha dicho Jehová, cuando él no ha hablado. Y todos los profetas estaban diciendo lo mismo. Note, el hecho de que muchas personas digan lo mismo no significa que están en lo correcto. Por eso hay que escudriñar y hay que analizar toda la información que nosotros vemos y escuchamos. Versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías y le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y Micaías había salido de prisión. Micaías se encuentra al frente de dos reyes. Qué tremendo. Le están diciendo: quiero que me digas cosas buenas. Y hay dos reyes que están allí. Y si no habla lo que vaya concuerdo con que el rey quiera escuchar, ¿qué podía pasar? O lo pueden matar o lo pueden volver a llevar a prisión. El mensajero que había dicho, dijo, versículo 13, dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: note aquí, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor. Vuélvase a casa, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho que no me profetizaría bien sino mal? Note esto. Ya lo conocían, como alguien que puso ahí: ¿y por qué me invitan a predicar si ya me conocen? Sí, ya sabían cómo él hablaba. ¿Qué es lo que esperaba el rey? El rey esperaba que le hablara como todos los demás. El rey quería que le profetizara solamente bien.
¿Y acaso también Dios no puede alertar de las tragedias que pueden suceder? Claro que sí. Volvemos al punto que hablábamos temprano. Hay mucha gente que solo quiere escuchar lo bueno. Hay mucha gente que solo quiere escuchar que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir, que me van a dar un terreno, una propiedad, lo que sea. Pero también Dios puede hablar y alertar las tragedias que pueden suceder y venir. Pero siga leyendo conmigo. Versículo 18. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Note, Jehová ha estado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Estos hombres estaban sentados en su trono, en su corte. Pero mire lo que venía como palabra de Dios. Jehová estaba sentado en el trono real, con todo el ejército. Y note esto. Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo indiciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y mire el versículo 32. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel. No, me pasé. ¿En dónde? Versículo 21, ¿verdad? Y dijo, saldré y seré, ¿qué? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Nota el paralelo entre este versículo y 2 Tesalonicenses 2? Cuando Dios dice de que Él iba a enviar, ¿qué? Tremendo. Ahora, de enviar o permitir es otra cosa, aunque así lo dice enviar, pero recuerde que Dios no habla mentira, pero Dios puede permitir que las cosas sucedan, como lo permitió en el caso de Satanás con Job. Dios nunca le hizo ningún daño a Job, sino fue Satanás, pero Dios lo permitió. Y en este caso, ¿qué sucede? Versículo 21, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se le acercó y golpeó a Micaías. Note esto. ¿Cómo actúa una persona que usted ha encontrado en una mentira? Con violencia. Sí. Una persona que acaba de ser descubierta en la mentira actúa con violencia. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Versículo 23. Se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Note esto. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Al final, acá termina escuchando la voz de los espíritus, o mejor dicho, profetas mentirosos, en lugar de la voz del profeta de Dios. Él prefirió creer más a la mentira que le habían profetizado, porque eran más que hablaban, aunque decían, vive Jehová o Jehová dijo, pero prefirió escuchar la voz de la mentira que la voz de la verdad. Así hay muchos hoy, que prefieren mejor escuchar la voz de la mentira que la voz de la verdad. Aunque esta pandemia, esta situación que vivimos es una situación peligrosa, usted y yo no debemos de temer, pues nuestra vida está segura en las manos del Creador. Si hasta hoy no nos ha pasado nada, es porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Y si el día de mañana nos llegara a pasar, Él es médico perfecto por excelencia para sanarnos. Y si acaso no nos sanara, entonces terminamos nuestra batalla y estamos con el Creador. De cualquier manera que sea,
usted y yo somos más que vencedores en las manos del Señor. Póngase de pie.